Uno de los mecanismos moleculares más importantes dentro de la inmunidad innata de los vertebrados es el sistema del complemento. Dentro del reino animal, los peces cartilaginosos constituyen el grupo evolutivamente más antiguo que posee el sistema de complemento, conservándose en especies como los reptiles, las aves y los mamíferos. En 1890, Behring y Kitasato demostraron que el componente protector de la vacunación con microorganismos atenuados residía en el suero. Para demostrar esto, atenuaron cultivos de Corynebacterium diphtheria y los inocularon en un conejo. Recordemos que si el cultivo no fue atenuado, el animal moriría. Del animal inoculado con el cultivo atenuado extrajeron la sangre y separaron el suero, el cual fue administrado a un cobayo que a su vez fue inoculado con un cultivo fresco de Corynebacterium diphtheria. Y sorprendentemente el cobayo sobrevivió, por lo que llegaron a la conclusión que el componente que protegía a los animales estaba en el suero. Actualmente sabemos que dentro de todas las proteínas séricas se encuentran los anticuerpos y las proteínas del complemento, las cuales tienen un efecto bacteriolítico. Para 1896, Jules Bordet aún desconocía estos componentes y realizó pruebas calentando el suero a 56 grados centígrados por 30 minutos. Este suero inactivo con calor fue puesto a prueba in vivo con cobayos, obteniéndose los mismos resultados: protección contra el cultivo fresco de bacterias. De ahí que se propuso la presencia de anticuerpos. Pero en una prueba in vitro se observó este suero que al ser calentado perdía su actividad bacteriolítica. De esta manera se había descubierto el sistema del complemento, nombrado así porque complementaba la actividad de los anticuerpos. El sistema del complemento consta aproximadamente de 30 proteínas séricas termolábiles. La mayoría están presentes en forma de zimógenos, es decir, son enzimas que requieren un corte proteolítico para ser activas. Constituyen una gran proporción de las proteínas séricas, aproximadamente 3 gramos por litro, es decir, el 15% de las proteínas globulares séricas. La mayoría de estas proteínas son sintetizadas en hígado y son nombradas con la letra C seguidas de un número. El sistema del complemento tiene tres principales funciones: actividad bacteriolítica a través del complejo de ataque de membrana, la opsonización de microorganismos, es decir, favorecer su fagocitosis, y promover la respuesta inflamatoria. Existen tres vías del complemento: la vía clásica, vía de las lectinas y vía alterna. La vía clásica requiere que la respuesta inmunoadaptativa haya estado activa previamente y haya generado anticuerpos, componente con el que inicia esta vía para activar el sistema enzimático C1QRS. La vía de las lectinas es parte de la inmunidad innata y comienza con el reconocimiento de carbohidratos de los microorganismos por PRR solubles, como las lectinas que activan al complejo enzimático MASP1 y 2, mientras que la vía alterna comienza con la hidrólisis espontánea de C3 que se une a la superficie del microorganismo. Seguido de la fase de inicio, continúa la amplificación de la cascada. Para la vía clásica y la vía de las lectinas, se activa en orden progresivo las moléculas C4, C2, C3 y C5, mientras que para la vía alterna se activan progresivamente C3, factor B y C5. Para entrar a la fase de terminación, en donde todas las vías convergen, polimerizan C6, C7, C8 y numerosas moléculas de C9. La homopolimerización de C9 da lugar a la formación del complejo de ataque de membrana, un poro insertado en el microorganismo que induce su muerte por choque osmótico. A continuación detallaremos cada vía. Como se mencionó, la vía clásica requiere de anticuerpos que reconozcan la superficie del microorganismo. La parte del anticuerpo unida al microorganismo se denomina FAB o fracción de unión al antígeno, mientras que la porción libre se denomina FC o fracción cristalizable. En el FC se unirá la molécula C1Q, la cual permitirá la unión de sus fracciones R y S. Simultáneo a esto, C4 se unirá a la superficie del microorganismo y la fracción S del complejo C1QRS lo cortará en dos fragmentos, C4A y C4B. C4B se queda unido a la superficie del microorganismo, mientras que C4A permanece soluble. Ahora se unirá C2, el cual también es cortado por la fracción S del complejo C1QRS, generando la porción C2A, que se queda anclada al microorganismo, y C2B, que se libera. Esta nueva molécula, C4B-C2A, se denomina C3 convertasa.
la cual cortará a C3 en su fracción C3b, unida al microorganismo y liberando a C3a. Cabe mencionar que C3b es un potente agente opsonizante y puede unirse aún sin estar C4b y C2a. La nueva molécula que se forma, C4b, C2a, C3b, ahora toma como nombre C5 convertasa, que cortará a C5, generando las porciones C5b y C5a. Hasta este momento la cascada fue enzimática y da lugar a la fase de polimerización, donde solo se unirán otras proteínas, como C6, a la que se le une C7 y después C8. Esta última permitirá que varias moléculas de C9 se unan de manera homotípica por su región hidrofóbica. De esta manera, muchas moléculas de C9 se insertan en la superficie del microorganismo, generando un poro en forma de barril llamado complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana permite la salida del contenido intracelular del microorganismo, provocando su muerte por choque osmótico. La vía de las lectinas es muy similar a la vía clásica, y la principal diferencia es el inicio. En este caso, los carbohidratos de superficie del microorganismo, como la manosa, son reconocidos por lectinas o proteínas de unión a carbohidratos. Un prototipo de lectinas es la proteína de unión a manosa o MBL. Esta, al reconocer a la manosa, permite la unión de las proteínas MASP1 y 2, que tienen una actividad enzimática, y permiten el corte de C4 y C2, permitiendo la escisión de C4A y C2B, mientras que C4b y C2a permanecen unidos a la superficie del microorganismo. De igual manera, C4b-C2a se denomina C3 convertasa, cuya acción es cortar a C3 para generar la fracción soluble C3a, mientras que C3b se queda anclado a la superficie. Al conjunto C4b, C2a, C3b se denomina C5 convertasa, que tiene la acción sobre C5 para generar C5A y C5B. Esta última molécula permite que se recluten C6, C7, C8 y finalmente múltiples C9 que forman el complejo de ataque de membrana para inducir la muerte del microorganismo. En el caso de la vía alterna, comienza con la hidrólisis espontánea de C3, en sus fracciones C3A y C3B. Como previamente se mencionó, C3b es una opsonina y puede unirse por sí sola a la superficie de los microorganismos. A C3b, que es inestable, se une el factor B, que es cortado por el factor D, en sus porciones Ba soluble y Bb, que se queda en la superficie. La nueva molécula C3b-Bb es inestable y para no ser tan fácilmente degradada se le une la properdina, o P. Es por ello que a esta vía también se le denomina vía de las properdinas. El complejo C3b-Bb-properdina funciona como una C3 convertasa rápida, que genera más fragmentos de C3b, para que el conjunto de C3b, Bb, C3b conformen a la C5 convertasa, cuya acción será cortar a C5 en sus fracciones A y B. Una vez ocurrido esto, al igual que en las otras vías, se une C6, C7, C8 y múltiples moléculas de C9 para formar el complejo de ataque de membrana. Como se mencionó, las funciones del complemento incluyen la bacteriólisis por el complejo de ataque de membrana, la opsonización por la unión de C3b, proceso que favorece la fagocitosis del microorganismo, y también promover la respuesta inflamatoria gracias a la producción de los subproductos C5A, C4A y C3A, las cuales son conocidas como anafilotoxinas y su función es la de atraer células al sitio de daño por quimiotaxis e inducir la activación de neutrófilos y macrófagos. Al ser un sistema complejo requiere de la regulación, sobre todo para no dañar a las células propias. Para ello existen varias proteínas como el factor I o inhibidor que degradan a C3b y a C4b. Otras proteínas con funciones similares son la MCP, CR1 y el factor H, las cuales también inactivan a la C3 convertasa, escindiendo sus subunidades C4b de C2A en el caso de la vía clásica y de las lectinas, y C3b de Bb en el caso de la vía alterna. Otros reguladores, como la CD59 y la vitronectina, evitan la formación del complejo de ataque de membrana. Además,
Algunas carboxipeptidasas degradan a las anafilotoxinas C3A y C5A. En resumen, existen 3 vías del complemento: vía clásica, vía de las lectinas y vía alterna. Todas convergen en C3. C3b, además, es una opsonina, cuya función es favorecer la fagocitosis. A partir de ahí, convergen desde C5 hasta C9, para que todas formen el complejo de ataque de membrana. La fase de iniciación es una cascada proteolítica. En el caso de la vía clásica, requiere de anticuerpos, que permitirán la unión del complejo C1QRS para el corte de las moléculas C4 y C2. En la vía de las lectinas se requiere de la lectina, que reconoce al carbohidrato del microorganismo, para activar a las enzimas MASP1 y 2, que cortarán a C4 y C2. Y en el caso de la vía alterna, empieza con la hidrólisis espontánea de C3 y después la activación del factor B por el factor D y la unión de la properdina. Los subproductos C5A, C3A y C4A son llamados anafilotoxinas y promueven la respuesta inflamatoria. La regulación de esta vía es por diferentes factores, entre ellos el más importante es el factor I o inhibidor, pero también existen otros como el factor H, las proteínas MCP, C4BP, CR1, CD59 y carboxipeptidasas.